de los elementos más característicos del arrabal de Torrelaguna es la Fuente Gorda, también conocida como la Fuente de la Hontanilla. Una fuente que tiene muchas curiosidades, y para contarnos cuáles son, tenemos con nosotros hoy a Mariano Cid, que es historiador de Torrelaguna y que nos va a hablar de esta fuente tan llamativa. Mariano, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo os digo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el origen y qué historia tiene la Fuente de la Hontanilla, también conocida como Fuente Gorda? La Fuente Gorda, que antes se llamaba Fuente de la Hontanilla, sí, o Fuentecilla. O Fuentecilla. Sí, el nombre, digamos, del castellano antiguo. La Fuente Gorda se llama así porque es una fuente que lleva agua muy rica en caliza. Ajá. Para diferenciarla de la fuente que viene de las zonas pizarrosas, que es un agua más fría, más fina, es la que dicen que es el Lozoya, que es un agua más depurada. Sí. La nuestra es una fuente que se capta a través de la montaña. Sí. Es un sistema de captación de aguas que se llaman fogaras. De ahí hay una palabra en español, es una editorial muy conocida, que es alfaguara. Sí. Bueno, pues eso significa la fuente. Las fogaras es un modelo de captación de aguas típico del Magreb. El Magreb puede abarcar Marruecos, puede abarcar Argelia, llegar hasta Túnez, o sea, todo lo que es la zona del Atlas y la zona montañosa del norte de África, digamos de la vertiente mediterránea. ¿Y en qué consistía esto? Pues sencillamente es horadar la montaña mediante una galería de una altura determinada, y cada X metros se hacía una especie de respiradero por el cual sacaban la tierra que iban limpiando, que iban sacando, porque su objetivo es llegar a un punto a un acuífero que en la montaña podía haber, y mientras tanto estas montañas, que generalmente eran montañas calizas, son porosas, entonces captaban el agua y lo almacenaban dentro de las cuevas que este tipo de orografía generaba. Este procedimiento, esta elaboración del trabajo implicaba un trabajo ímprobo, y probablemente se hiciera con esclavos o con gente de alguna forma sometida en situaciones, digamos, de no tener más que estar obligados de forma permanente a trabajar en un trabajo ingrato, y a veces que se cobraba víctimas. Y terminada la galería, ya os digo que cada X metros se hacían unos respiraderos, que hoy día, pues esos respiraderos han dado lugar a pozos secos de refresco que llaman. Bueno, pues terminada la construcción de esa galería, se empezaba a captar el agua en las paredes y el punto donde habían llegado. Esa agua era recogida en un canalillo, y ese canalillo iba a verter a una fuente, y esa fuente originaba algo que es muy característico en las zonas del Magreb y sobre todo en las zonas desérticas: un oasis. Los oasis en realidad se mantienen no porque haya habido agua o haya un lago, sino porque, y muchas veces, es un agua traída de las montañas del Atlas, que abarcan kilómetros y kilómetros. Concretamente, la Fuente Gorda se cree que viene del canal del Pozo del Oñoro, la zona del Cerro Mortero, y entonces que viene de allí, son 4 kilómetros. Y es verdad que a través del arrabal, de lo que es las casas que están construidas, hay muchas casas que tienen pozo, que son los respiraderos de ese canal. Y ha estado funcionando muy bien hasta prácticamente poco tiempo. Lo que pasa es que las construcciones posteriores han supuesto un riesgo para el agua, porque hay muchas de ellas, y es normal, es propio de las casas de hoy día, tener sus desagües y sus conductos de higiene, y pues se provocan filtraciones que hacen que el agua se contamine. Por eso hay una recomendación de que son agua contaminada. A pesar de todo, la gente sigue bebiendo. La verdad que hasta ahora nadie se ha muerto de ello. Yo he bebido esa agua siendo pequeño muchísimo, y bueno, ahora no tanto, pero que no, ya se acostumbra uno al agua de botella.
pero en realidad es un manantial histórico porque su origen se remonta por las características al siglo X u XI y probablemente fuera construido por cristianos sometidos a los musulmanes, claro, que fueron los que construyeron ese canal. ¿Para qué? Para que fuese un centro de abrevadero de los ganados que pasaban por aquí, de la cual el fortín de Torrelaguna era el vigía o el centinela que controlaba el paso de los ganados de norte a sur, cobraba por ello, por supuesto, y para que ellos pudieran descansar y beber, pues se hizo esa fuente. Es el mismo sistema que los oasis en Marruecos, ¿no? El oasis suele caer en propiedad de una familia que lo mantiene, y a todos los camilleros, todas las caravanas que van, porque efectivamente Torrelaguna era un caravansar, todas las caravanas repostaban en ese lugar y bebían y al mismo tiempo se creaba un comercio. De ahí fue el origen probablemente del crecimiento de Torrelaguna, como una especie de, hoy diríamos, un área de servicios. Es decir, los autobuses, los pasajeros que se paran en un sitio para reponer, pues eso era Torrelaguna durante la Alta Edad Media. Luego ya vinieron los cistercienses que desarrollaron la actividad de los cultivos agrícolas y ya se fue transformando. Entonces la historia es esa. Y luego después que el valor de hoy día de la Fuente Gorda es muy importante porque creo que es el único complejo urbano que se conserva tal y como estaba. Eso es importante, porque en realidad hay una reforma en el siglo XVII que tenía un triángulo, la fuente, la pared de la fuente, lo que queda, pero tenía un triángulo con el escudo de la villa, que en Torrelaguna hay unas pirámides que se debió de tirar en guerra o no sabemos cuándo, pero sí hay documentos de esa pared, de esa fuente monumental. Y luego después hay una serie de paredes con un abrevadero. El pilón es el abrevadero del ganado de mayor, ganado de cuatro patas mayor, que son mulas, caballos, bueyes, y con un muro por medio para que no se cruzaran los ganados está el abrevadero del ganado menor, que eran cabras, ovejas, incluso gorrinos. Y dentro, entre pared y pared, hay otra pared un poco, digamos, virada, que era lo que permitía separar el paso de los ganados que salían y entraban, y que realmente merece que por lo menos por el ayuntamiento, como por los elementos o las instituciones culturales, ahora que está el tema de la Mesta y el tema del interés del mundo agrícola y su labor y su utilidad en estos tiempos de ecología, pues que eso se realzase, se restaurase, se mejorase y se convirtiese en un espacio para enseñar a la gente con mucho orgullo y satisfacción. Hoy día el pilón es una especie de acuario de peces, bueno, ahí está, muy sucio, muy sucio, muy sucio, muy sucio. Y hasta ahora nos vamos librando, no hay problemas, porque tenía que lavarse cada 2 por 3. Es más, la fuente cuando rebosaba sobresalía y caía agua para ir alimentando a los abrevaderos de ganado menor, que también están abandonados, llenos de hojas y tal, y es un espacio urbano que está en un estado lamentable y es poco ejemplar para mostrar a un pueblo, a la gente que viene a un pueblo turístico. Ontanilla, Mariano, ¿es un nombre árabe? Es nombre árabe. ¿Y significa fuentecilla? Fontanilla. Fontanilla. Fontanilla es un nombre latino. Ah. Es lo que llaman una derivada de fontana. Fontana es del latín. Y la fontanilla ya te dice que es un pequeño manantial, que es el que alimenta esto, y que luego después se llamó Fuente Gorda, pero no porque fuera más grande, sino porque el agua que llevaba era un agua gorda, un agua caliza. Y la descripción de Ontanilla y su relevancia en cuanto a ocupación del espacio, el perímetro que tenía, que ahí se hacían las ferias de ganado, sí, precisamente. ¿Por qué? Porque aprovechaban el pilón y los abrevaderos para beber. Y
hizo que de alguna manera se mantuviera, porque efectivamente la ganadería en Torrelaguna siempre ha sido un elemento importante hasta hace poco, ¿no? Y hoy día que estamos con la recuperación de los valores de la tierra y de las actividades agrícolas, podría ser un elemento importante. Ahora se trata de realzar la labor agrícola y los productos, productos sin contaminar, tal como era la antigua costumbre de los campos. Pues sería un buen momento de hacer un homenaje, rehabilitando ese espacio. Pues confiemos en que así sea, que se rehabilite la zona y que se ponga en valor esa tradición tan importante para Torrelaguna como era el tránsito de ganado. Es que Torrelaguna sin la Fuente Gorda, como sin la muralla, no es nada. No es nada. Aparte que efectivamente la iglesia, pero eso viene después. Sí. Los orígenes de Torrelaguna están relacionados con la Fuente Gorda y con la muralla. Y con la muralla, así es, Mariano. Y eso merece que se dé el realce, porque vuelvo a repetir, así como en otros sitios presumen de potros, ¿sabéis lo que es un potro, sí, no? Aquí podemos presumir de una fuente de ganados, que no lo hay en otro sitio porque se ha ido perdiendo, porque se ha ido transformando. Aprovechemos esa singularidad, démosla realce y que se convierta incluso en un lugar de ocio, la gente se sienta, comparte, no que da sensación de estar ahí, no digo en un descampado porque no es descampado, porque hay casas y demás, pero una sensación de abandono y sobre todo de descuido, de desidia, que es lamentable. Pues nada, Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros y a ver si conseguimos que se arregle aquello. Que se arregle, eso esperamos.